Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase virtual. Hoy, en la clase de hoy veremos la sociedad egipcia y sobre todo veremos al máximo representante de esta sociedad, a la figura más importante de la sociedad del antiguo imperio egipcio, el faraón. Egipto, la sociedad del antiguo Egipto era una sociedad muy jerarquizada, muy estamentalizada, ¿de acuerdo? En la que había clases muy bien diferenciadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada persona tenía un rol muy concreto en la sociedad y ese rol era el que iba a tener a lo largo de toda su vida, ¿de acuerdo? Ahora veremos que había diferentes especialidades o diferentes puestos dentro de esa jerarquía social. ¿Por qué? Porque lo que ocurría era que había grupos que eran mucho más poderosos, que tenían mayor influencia política y económica que otros que no disponían de influencia política. Es decir, no tomaban ninguna decisión importante dentro de la sociedad porque no tenían dinero, no se habían podido enriquecer con anterioridad. Aquí tenéis una pirámide social del antiguo Egipto. Había varias clases privilegiadas que llegarían hasta aquí, o digamos hasta la mayor parte de aquí. Faraón, nobles, sacerdotes, soldados y los mercaderes más importantes eran, digamos, las clases privilegiadas que por norma general no pagaban impuestos, tenían una vida más acomodada que el resto, ¿de acuerdo? En la cúspide de esta pirámide siempre va a estar el faraón. Ahora veremos lo que es el faraón, pero básicamente el representante de los dioses en la tierra, el máximo exponente de estos dioses en la tierra. Por debajo estarán las familias de nobles que muchas veces, bueno, seguramente en su mayoría apoyarán al faraón y serán ese apoyo que tendrá el faraón a la hora de tomar las decisiones políticas. Por debajo de ellos estarán los sacerdotes, que básicamente son los encargados que se dedican al rezo y a hacer ofrendas a los diferentes dioses, y ellos son los encargados de organizar el culto a los diferentes dioses egipcios. Por debajo de ellos estarán los soldados, básicamente son trabajadores que trabajan para el faraón, ¿de acuerdo? Son, por así decirlo, funcionarios que trabajan para el faraón y cuya única función, como podéis imaginar, es, por un lado, mantener el orden dentro del estado o dentro del imperio egipcio, y por otro, combatir con otros pueblos para dentro de un conflicto bélico, ¿de acuerdo? Dentro de una guerra, los soldados luchaban por el faraón. Hasta aquí digamos que podían llegar a las clases más privilegiadas. Luego ya tendríamos los mercaderes, que básicamente se dedicarían a comerciar, vender y comprar diferentes productos. Los artesanos, que eran los que se encargaban de fabricar, de producir esos productos, joyas, cerámica, pieles, ropa, ¿de acuerdo? Se encargaban de ello. Los sirvientes trabajaban directamente para el faraón, no hay más que decir, era el servicio del faraón, los que se dedicaban de preparar las duchas, la comida, limpieza, los que se encargaban de mantener y de cuidar al faraón y su cuerpo de acólito, es decir, aquellos que lo rodeaban y los altos funcionarios de este imperio egipcio. Y ya abajo del todo, estos ya son los menos privilegiados de todos, tendríamos los campesinos que se dedicaban a cultivar la tierra, es decir, obtenían rentas por ello, y luego esas cosechas, pues una parte se las quedaba el faraón, otras se las quedaban ellos, otras las vendían para por lo menos subsistir. Y por último, los esclavos. Los esclavos trabajaban normalmente sin salario, con un salario muy bajo, y dependían totalmente del poder del faraón y de los nobles. Trabajaban en unas condiciones laborales penosas y, por ejemplo, fueron los encargados de construir las diferentes pirámides, ¿de acuerdo? Todo ello bajo una obligatoriedad del faraón, que era el que lo obligaba, el que lo soltaba a construir estas edificaciones. Por tanto, eran los menos privilegiados. Obviamente no tenían ningún tipo de privilegio, eran los últimos dentro de esta pirámide social, y normalmente eran personas que provenían de otras civilizaciones y que al ser conquistados por los egipcios, es decir, venían de un pueblo que al ser conquistado por los egipcios, esas personas que no morían pasaban a ser esclavos. ¿Cómo era la economía en el antiguo imperio egipcio? Pues básicamente las dos actividades principales eran la agricultura y la ganadería. Ya hemos visto que ambas se llevaban a cabo alrededor del río Nilo, con esas crecidas y esos descensos del caudal que ya estuvimos viendo.
Y el comercio, que era la otra actividad importante, con los productos que sobraban, se comercializaban, se vendían y se compraban entre las diferentes ciudades del Imperio Egipcio, hacia lo largo de todo el Nilo. Pues eso estaba el Nilo, a través del Nilo se desplazaban, pero también con otros reinos fuera de Egipto, ¿de acuerdo? La artesanía era también muy importante. ¿Qué es lo que se producían? Principalmente aquí tenéis 4 artículos que se producían: los tejidos para hacer telas y ropajes, la cerámica para construir vasijas, platos, ánforas, todo eso, joyas. Las joyas normalmente lo que demostraban era el poder de una persona, y obviamente quien más joyas tenía siempre iba a ser el faraón. O papiros, los papiros que servían para escribir. Ahora pasamos a la figura más importante de la sociedad egipcia. ¿Quién era? El faraón. El faraón era, digamos, el emperador, el rey. ¿De acuerdo? Era el rey del antiguo Egipto, era la persona que más mandaba, tomaba todas las decisiones, todo el poder lo aglutinaba él: el poder religioso, el poder económico, el poder político, ¿vale? Era una persona que aglutinaba en su persona todo el poder de Egipto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la población creía que era, por así decirlo, la representación o el hijo en la tierra de Horus, ¿de acuerdo? Que era hijo de Ra. Horus era en la tierra el hijo de Ra, del dios Ra, que era el dios sol, era el dios creador de todo, ¿vale? Que eran en quien creían, eran 2 de los dioses los que creían los egipcios, y por tanto pensaban que el faraón, al ser hijo de Horus, que era hijo de Ra, era pues, un dios, básicamente una especie de dios en la tierra. Por eso se le rendía pleitesía normalmente al faraón. Ya os he dicho que tenía todo el poder, tenía poder absoluto, concentraba todo el poder en él, gobernaba la ciudad sobre todo la capital del imperio, era quien lideraba los ejércitos en las diferentes campañas, era quien tomaba esas decisiones, también era el sacerdote supremo, es decir, aunque había una serie de sacerdotes cuya función principal era el culto a los dioses, por encima de ellos también estaba el faraón. El faraón era la principal figura política, era el que gobernaba también el ejército y era el sacerdote más importante de todos. Y aunque normalmente hablamos de el faraón, no era un cargo predestinado siempre al hombre. Podían ser mujeres, hijas de otros faraones, quienes ocupasen ese trono, ¿de acuerdo? De hecho podemos ver aquí una representación de Cleopatra. Bueno, en cuanto a la explicación teórica, esto es todo. Tenéis que copiar obviamente los apuntes. La primera actividad que vais a tener que hacer es esto. Fijaos, este dibujo lo hacéis como buenamente podáis, que son los diferentes atributos con los cuales se representaban al faraón. Y todos ellos, veis que aquí hay varias flechas, todos ellos tenían un significado importante. Aquí tenéis un enlace, que os lo voy a dejar ahora en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Donde viene una representación de lo que significaba cada cosa. Pues lo que tenéis que hacer es, aquí, una vez que miréis en ese enlace, vais poniendo qué significaba cada cosa. Os puedo decir que, por ejemplo, el sombrero, una parte significaba Alto Egipto y la otra el Bajo Egipto, así como pista, ¿de acuerdo? Pues tenéis que buscar el resto y completar este dibujo. Que no, pues podéis poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 de arriba abajo, es decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y ponéis qué significaba cada cosa. Pero mi consejo es que si podéis calcar o hacer el dibujo, mejor. Y ya os digo, el enlace os lo dejaré ahora en la descripción del vídeo. Segunda actividad para hoy. Bueno, copiar los apuntes, la actividad 1, la actividad 2. Buscar información sobre algún faraón, ¿de acuerdo? El que deseéis, Tutmosis III, Tutankamón, Cleopatra, quien queráis. Y tenéis que hacer una ficha, ¿de acuerdo? Con esta información. Tenéis que poner su nombre, años en los que reinó o siglos en los que reinó, dinastía a la que pertenece, ¿de acuerdo? Que eso todo podéis buscar la información. Fases de imperio a la que perteneció. Esto quiere decir que, por ejemplo, si vemos que un faraón reinó desde el año 800 al año 650, pues tenemos que entrar en el eje cronológico que vimos el otro día y decimos, vale, del año 800 al 770 es el reino tal. Pues ahí ponemos a qué fase del reino medio, reino nuevo, ¿vale? A qué fase perteneció. Y algunos de los hechos más destacables de su vida, pues si tomó alguna decisión política o algo se vio enmarcado en alguna guerra, o si construyó alguna de las pirámides, no sé, cualquier cosa así más importante de su vida. Y la actividad 3 y última, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una pirámide social.
¿vale? Una pirámide que tiene que ver con la pirámide social que habéis copiado antes de Egipto, con 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenéis 5 imágenes, ¿de acuerdo? Que vosotros viendo más o menos de qué se trata, lo que tenéis que decidir es quién va en cada uno de ellos. Aquí podemos ver una persona que lleva una especie de espada y un escudo. Aquí dos que están cargando piedras, presumiblemente para hacer pirámides. Estos están esculpiendo y pintando. Este ya sabéis más o menos quién es. Y estos están, pues se ve que están sembrando. Aquí con una especie de azada, cortando pues, trigo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenéis que poner es 1, 2, 3, 4, 5 y relacionar la imagen A, B, C, D o E con cualquiera de estos números. Recordad, el 1 es lo más importante y el 5 lo menos importante dentro de la pirámide social de Egipto. Esto es todo por hoy. Ya sabéis, 3 actividades, copiad los apuntes. Y el próximo día ya entraremos en la fase de la religión de Egipto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos pronto. Un saludo.